Hablaremos hoy de algunas curiosidades del planeta, del mundo en que nos toca vivir. Y curiosidades subterráneas, por así decirlo. Ya vamos a ver, no me gastaré en enunciados. Como digo yo mientras trato de romper, y lo acabo de lograr, el pullover que traigo puesto. El mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror. Todas las tradiciones inventaron alguna descripción intimidatoria del paisaje subterráneo. Durante siglos, por ejemplo, se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allí abajo estaba el Hades de los griegos, el reino de los muertos de los egipcios o el infierno cristiano. Las novelas, las crónicas, la fantasía, la literatura han registrado historias de humanos que se aventuraron por aquellos lugares, pero siempre fueron pocos, ¿no? En principio los mineros, pero más allá de estas personas, ahí lo tenía usted a Orfeo, que concurrió al infierno a rescatar a su novia. Después estaban también los espeleólogos, los exploradores de cavernas, ¿no? O si no, poetas como Dante, o niñas soñadoras como Alicia, o los personajes de Julio Verne, ¿se acuerda? En aquella novela de ardua lectura, Un viaje al centro de la Tierra. Ahí esa novela tampoco nadie deseó que fuera más extensa. Bueno, al fin y al cabo, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, sin ir más lejos, los terremotos, las erupciones de los volcanes, las fuentes de minerales, bueno, tienen origen en ese enigmático mundo inferior. Incluso el amigo Shakespeare se refirió a ese centro misterioso. Cito a Shakespeare: enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Está bien, ¿eh? Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta, pero algo se sabe. Por empezar, la corteza terrestre sobre la cual vivimos es apenas una delgada cáscara de no más de 100 kilómetros de profundidad, que no es nada si se la compara con el radio terrestre, que mide unos 6.300 kilómetros. Recién debajo de esta fina corteza se extiende el manto, que llega hasta los 3.000 kilómetros de profundidad, que no es un lugar pacífico en absoluto. Las rocas fundidas fluyen lentamente, hay corrientes de roca más calientes que en su entorno van subiendo de las profundidades hacia la corteza. Es una porquería, ¿no? Debajo del manto y hasta el mismísimo centro de la Tierra se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. Y el centro de la Tierra es un verdadero infierno. Permanece a 4.000 grados de temperatura, que es un poco menos que la superficie del Sol. O sea que está calentito el centro de la Tierra. Se me dirá, ¿y por qué hace tanto frío? Y qué sé yo, contestaré yo. Y el hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente ya se adivinaba desde la antigüedad, y es natural que se buscaran explicaciones. Durante la Edad Media se difundió especialmente entre los alquimistas la teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por una enorme y terrible región de fuego, desde donde se desprendían nubes de vapor. Y la existencia de esta especie de infierno físico estaba demostrada por el vapor y la lava que salían de los volcanes, el Etna, el Vesubio, todos esos lugares. En 1575 el alquimista Gabriel Frascato, ¿qué tal Frascato?, sostenía que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban allí. ¿Entiende? Toda la influencia, la fuerza de los cuerpos celestes, pues se concentraban en el centro de la Tierra, y eso daba origen al fuego interior. Decía Frascato. Ya un poco antes, en 1518, Aurelio Augurelli, también alquimista,
había imaginado algo parecido. El tipo veía el centro de la Tierra como un lugar inmenso, inundado de horrendos vapores, activados por el Sol y por los planetas. Augurelli había sido aquel que sostenía que si el mar era de mercurio, se podía transformar en oro. Él decía que podía transformar el mercurio en oro. En una oportunidad le había enviado un informe con sus poderes al Papa León X, esperando una recompensa, y el Papa le envió una bolsa vacía con una nota que le instaba a fabricarse su propia recompensa. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba muy difundida. El propio Agrícola, Georgius Agrícola, ya hemos hablado de él, vivió alrededor en el siglo XVI, principio del siglo XVI. Se lo considera el padre de la mineralogía, con esa suerte de metáforas familiares que son tan desafortunadas, ¿no? Bueno, Agrícola decía que el fuego central se originaba en la combustión del carbón, el rozamiento entre los vapores y las estrechas paredes entre las cuales se movía. En realidad nadie era capaz de explicar esto de manera convincente. No se sabía por qué había un fuego central. Y la verdad es que no hay tal fuego central. ¿Para qué vamos a engañarnos? En el centro de la Tierra hay hierro a muy alta temperatura, hierro candente. Hubo quienes quisieron medir la temperatura, no ya del centro de la Tierra, sino del infierno mismo. Por ejemplo, todos conocemos a Eratóstenes de Cirene, que se la pasaban midiendo todo. Eratóstenes medía todo, lo cual no estaba de acuerdo con la época. Era una época donde las mediciones, que son un prurito moderno, no formaban parte de las costumbres del científico. Pero Eratóstenes medía. Él, por ejemplo, 230 años antes de la era cristiana, midió la circunferencia de la Tierra. ¿Y cómo hizo?, se preguntarán ustedes. Muy bien. El tipo había oído que en Siena, no Siena, la actual, sino un lugar del Egipto que estaba donde ahora está la represa de Asuán, que en Siena durante el día del solsticio de verano, un palo puesto en el desierto no proyectaba sombra alguna. Por cierto, aquella ciudad está prácticamente pegada al trópico de Cáncer. Y ese mismo día, a la misma hora, digo, el día del solsticio, a mediodía, no proyectaba sombra alguna a mediodía, eso quise decir, no sé si dije a mediodía. Ese mismo día, a mediodía, él puso un palo igual en Alejandría. Y a mediodía había una sombrita que con la vertical formaba un ángulo de 7 grados. Entonces, Eratóstenes concluyó que aquellos 7 grados medían la distancia que había entre Siena y Alejandría, y que, sabiendo cuánto medían 7 grados, sencillo era saber cuánto medían 360, que es la circunferencia de la Tierra. De manera que lo primero que hizo fue calcular la distancia que había entre Siena y Alejandría, para lo cual utilizó unos camellos que iban a velocidad uniforme, y más o menos, ya fue más tedioso este cálculo y más pedestre, calculó que había 800 kilómetros entre Siena y Alejandría. Pues entonces multiplicó 800 por 360 y lo dividió por 7. Y con eso obtuvo la cantidad de kilómetros que tenía la Tierra de circunferencia. Ahora bien, le salió que la Tierra tenía unos 40.000 kilómetros de circunferencia. Es prácticamente correcto eso. Tiene un poco menos, en realidad. Es prácticamente correcto. Pero Eratóstenes medía todo. Usted sabe que él también midió la distancia entre el Sol y la Tierra, utilizando la trigonometría, y con este mismo procedimiento del palito, midió la oblicuidad de la eclíptica con un error de unos 7 minutos, que es muy poco,
La eclíptica es la inclinación del eje terrestre. Tenía un catálogo de 675 estrellas fijas. Era un tipo interesantísimo, el amigo Eratóstenes. Pero bueno, medía. Digo, ¿quién midió la temperatura del infierno y cómo? No fue Eratóstenes, pero fue tan apasionante como los procedimientos de Eratóstenes, la medición de la temperatura del infierno. Bastaba con ir al Apocalipsis, donde decía: pero a los temerosos incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Entonces el arzobispo James Asher, que era el mismo que calculó el día de la creación del mundo, en el año 4004, fue a las 4 de la tarde, un día, creo que de agosto. El arzobispo Asher calculó, o mejor dicho, recordó que la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados. De manera que para que exista un lago de azufre líquido sin evaporarse, la temperatura del infierno debe ser menor de 444 grados. Esto tiene importancia. ¿Para qué, se preguntará usted, Rolón? Para saber si uno va a pecar o no. O si uno va a mentir o no, o si uno va a ser incrédulo o hechicero o idólatra. Entonces ya sabe que el lago de azufre es caliente, pero no tan caliente, porque si no dejaría de ser lago. El azufre se evaporaría. Es ahí los problemas que tienen los funcionarios del infierno. Pero aún usted sabe que muchos científicos como Newton tenían obsesiones de ese orden. Newton quería saber cuánto medía la Torre de Babel, o la latitud del paraíso terrenal, o el peso del unicornio. Se mezcló el nuevo espíritu de medida, no, el espíritu de medida es otra cosa. La moderna intención de medirlo todo con algunas antiguas supersticiones. Impresionante esto. Digamos algo acerca, ya que estamos hablando del mundo subterráneo, de los movimientos de los continentes. Como todos sabemos, los continentes se mueven, pero se mueven poco, ¿no? Porque si no se caería todo. En uno de los cantos rituales de los aqueos, la Ilíada compara a la aurora con una diosa de rosados dedos y compara a los continentes, de los cuales Homero tenía muy poca idea, con dioses migratorios y errantes. Errantes. En el Islam también, las 1001 noches, se califica a los continentes como efrits, genios vagabundos, que se deslizan alrededor de la Meca. El caso es que en 1912 el geólogo alemán Wegener le dio forma científica a esta idea de los continentes que van de un lado para otro como zapallo en carro, al establecer la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son los restos de un supercontinente que ha existido en alguna época. Wegener estaba impresionado por el carácter complementario de las costas africanas y sudamericanas, y ese fue el detonante de sus teorías, y aquel continente primario lo llamó, como saben todos ustedes, Pangea. Parece que hace 200 millones de años se abrió el océano Atlántico, se inauguró, digamos, y Europa se separó de América del Norte, por alguna pavada, y África de América del Sur. Hace solo 35 millones de años, la India chocó con Asia y se incorporó a ella, debió ser algo digno de ser visto, y hace apenas 10 millones de años empezó a abrirse el Mar Rojo. Un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos, o explicaron los terremotos. Para los griegos, el dios del mar, cuando tenía alguna disputa con otros dioses, solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de enojo. En la visión japonesa,
los terremotos estaban a cargo de aquella especie de animal, ¿recuerdan ustedes? Que cuando se sacudía, un animal que había bajo la tierra del Japón. Japón estaba montado sobre una especie de sanguijuela que cuando corcoveaba producía los terremotos, ¿no? En el norte de nuestro continente sudamericano existió alguna vez un tal Chipchacum que llevaba la tierra sobre sus hombros. Cada vez que Chipchacum se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombro a otro, tenía lugar un terremoto. Son explicaciones razonables y muy persuasivas. La explicación moderna de los terremotos es diferente, ¿eh? Hablan de placas tectónicas, de zonas sísmicas y otras cosas que son absolutamente imposibles de creer. Esta era la idea que tenían los antiguos de lo que había debajo. Hay todavía algunos otros datos. Recuerdo a nuestro amigo, el padre Athanasius Kircher, que creía que bajo la tierra había un sistema de cavernas por donde las corrientes de agua se comunicaban. Todo había como un sistema de ríos subterráneos que comunicaban los mares, los ríos y los océanos a través de un laberinto de cavernas donde no escaseaban también ciertos animales fantásticos. Para el padre Kircher, lo científico tenía necesariamente que tocarse con lo fantástico. No podía concebir Kircher ninguna explicación científica donde no hubiera algún dato misterioso, mágico y sobrenatural. ¿A quién dedicar esta pequeña charla sobre lo que hay abajo? Bueno, principalmente al gremio de los subterráneos de Buenos Aires. Se estará escuchando, los conductores de subterráneos. Después a Eratóstenes, que fue matemático, que fue geógrafo, que fue astrónomo y que fue poeta también, y que fue director de la Biblioteca de Alejandría, de la famosa y 2 veces quemada Biblioteca de Alejandría, ¿no? Es Cirenaico, tan admirado a Eratóstenes. A este bibliotecario también le dedicamos esta recorrida por el mundo inferior, desde luego también a los que han andado por ahí. A los mineros. ¿A quién? A los mineros. A los mineros, sí, que andan por ahí cerca y cada tanto se encuentran con algún rastro de otros visitantes anteriores, como el ya citado Orfeo, y también Heracles, y también Teseo, y Piritó, el amigo de Teseo, y todas esas gentes que anduvieron de paseo por aquellas regiones. A todos ellos, a Shakespeare, que utilizó este mundo subterráneo para una comparación con alguien, bueno, a todos ellos les dedicamos este brevísimo catálogo de ideas que la antigüedad tuvo acerca de lo que hay por debajo. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla sobre el centro de la Tierra y sus aledaños? Pues tenemos una zambita de Don Atahualpa que se llama Tierra Querida y que sirve como homenaje a esta cantidad de personas que son el objeto de nuestra dedicatoria.